Bienvenidos nuevamente y gracias por estar. Arranco con la charla. La charla se llama De límites e infinitudes. Y voy a leer para comenzar una cita de Deleuze y Guattari, de qué es la filosofía, que dice: los artistas son como los filósofos en este aspecto. Tienen a menudo una salud precaria y demasiado frágil, pero no por culpa de sus enfermedades ni de sus neurosis, sino porque han visto en la vida algo demasiado grande para cualquiera, demasiado grande para ellos, y que los ha marcado discretamente con el sello de la muerte. Antes de meternos en el tema, siempre suelo hacer una pequeña introducción de por qué hago filosofía de la gorra y que espero que acá suceda. La idea es poner en movimiento algunos problemas. No es una clase, con lo cual yo sé que voy a volcar más conceptos de los que de los que este espacio permite, aprender. La idea no es aprender, ¿no? La idea es contagiar, poner en movimiento, vivificar algún problema, ¿sí? O sea, no se preocupen si en algún punto es como demasiado, porque las charlas estas suelen ser un poco así barrocas en ese sentido. Es una presentación, no mucho más que una presentación, y es un intento de entusiasmo sobre esos temas. Y también es una especie de experiencia sobre qué hacer o cómo hacer para realizar ese entusiasmo. Ese entusiasmo, en el caso de la filosofía, en toda su historia, se realiza a través de un medio que es el medio de la palabra. Les quiero leer una pequeña cita de William Burroughs, que está acá en La Revolución Electrónica, que dice así: liberar este virus de la palabra podría ser más peligroso que liberar la energía del átomo, porque todo el odio, todo el dolor, todo el miedo, toda la lujuria están contenidos en la palabra. Hay una profusión de fe, digamos, ¿no? De que la palabra puede funcionar como virus. En este sentido, el virus no permite aprender directamente, sino que inocula algo que después tiene un efecto en el cuerpo, de alguna manera. Pero la palabra puede tomar distintas formas y realizarse en distintos lugares. Y no es lo mismo una palabra escrita, la palabra oral, como en este caso, la palabra leída, como voy a hacer yo con muchos de los libros que están acá. Y en ese sentido yo intento hacer con esto de hacer filosofía de la gorra, algo que intenta pensar un poco, bueno, qué hacer con la palabra filosófica, dónde hacerlo, ¿sí? Y cómo hacerlo. A raíz de eso les voy a leer, como se darán cuenta, tiene que ver mucho con leer a otros filósofos. Parte de una entrevista que le hacen a Alain Badiou, ¿sí? Cuando viene acá a Argentina hace unos años, y dice así: ¿cuál es la lengua de la filosofía? Hoy no hay un estilo dominante, como hubo en otras épocas. En particular, no es clara la frontera entre el tratado de filosofía, el ensayo filosófico, la intervención política, el comentario artístico. La relación con la ciencia es muy móvil y muy difícil. Creo que en esta reinvención de la filosofía, de la que le hablaba anteriormente, le dice el entrevistador, la cuestión de saber cuál es la forma apropiada de la filosofía va a reaparecer de una manera nueva y exigente. Esto está relacionado con otro problema, que es el de la relación entre lo oral y lo escrito. Porque los filósofos son habladores, necesitan medir lo que dicen con el público, son como pequeños actores en esta forma moderna del actor que es el profesor. Y entre esa oralidad y el texto escrito siempre hubo una relación complicada. Estéticamente estamos en el mundo de la performance. La verdadera cuestión es saber cuál es la performance de la filosofía. Y en relación con esto, como todo el mundo, estoy buscando en todas direcciones, dice Alain Badiou. Yo cuando leí esto ya había empezado a hacer filosofía de la gorra hace algunos años y me sentí bastante cercano a esta búsqueda, a esta cuestión del profesor como un actor, a esta relación con el público. Y para hacer esto
y para poder experimentar un poco más allá de las formas tradicionales del quehacer filosófico o de la enseñanza filosófico, creo yo que hay que hacerlo por fuera de las instituciones más tradicionales, académicas, en las que se desarrolla la filosofía. Y por eso les voy a leer la última cita de nuestra introducción, que es de Así habló Zaratustra, y dice así: pues esta es la verdad. He salido de la casa de los doctos y además he dado un portazo a mis espaldas. Durante demasiado tiempo mi alma estuvo sentada hambrienta a su mesa. Yo no estoy adiestrado al conocer como ellos, que lo consideran un cascar nueces. Amo la libertad y el aire sobre la tierra fresca. Prefiero dormir sobre pieles de buey que sobre sus dignidades y respetabilidades. Yo soy demasiado ardiente y estoy demasiado quemado por pensamientos propios. A menudo me quedo sin aliento. Entonces tengo que salir al aire libre y alejarme de los cuartos llenos de polvo. Obviamente los cuartos llenos de polvo son los cuartos de los doctos, los lugares de la academia. Pero para que eso funcione, y acá voy ya al cierre de esta introducción, para que se pueda hacer algo del orden de compartir la palabra como virus, para que se pueda salir de los cuartos llenos de polvo, para que se pueda experimentar qué tipo de performance es la performance filosófica, para que se pueda compartir filosofía por fuera de los lugares académicos, tiene que haber otros lugares. Ese salir de los cuartos llenos de polvo quiere decir encontrar, construir, habitar, producir otros lugares para compartir esto. Y por eso las charlas de filosofía de la gorra se hacen en este tipo de lugares, en librerías, en centros culturales, en bibliotecas, en teatros, en lugares que no están sostenidos por el Estado, en lugares que no están sostenidos o tienen relaciones complicadas con el mercado, ¿no? Como es una librería independiente. Por eso les agradezco acá, escuché medio de costado acá a Daniel y a Eddie, a todos los que construyen estos lugares, que son muy importantes que sigan existiendo y donde circulan o pueden circular este tipo de experiencias. Por eso es muy importante no solamente que intenten comprar en estos lugares sus libros y no en esas librerías que funcionan como supermercados que todos conocemos. Y por eso también yo voy a pasar la gorra al final de la charla, porque a pesar de lo que el fetichismo de la filosofía indica, el trabajo filosófico es un trabajo, necesita mantenerse, necesita comprar libros, necesita sentarse a leerlos y pagar un alquiler. Ya no podemos pensar más que la filosofía puede ser algo así como, o está sostenida por los esclavos como en la antigüedad, ¿no? Como en la antigua Atenas, o que solamente se puede hacer filosofía si está sostenida por el Estado. Tenemos que, creo yo, poder tener relaciones más cercanas a las que tenemos con los artesanos cuando nos ofrecen directamente lo que ellos hacen. Así que bueno, ese es un poco el motivo también de lo que yo hago de traer acá la materia prima con la que trabajo, el corpus, y leer directamente de acá para dejar en claro que es un trabajo que se hace con una materia prima y en ese sentido se parece mucho, creo yo, se parece al trabajo de la persona. Vamos ahora, si les parece, ya a nuestro tema. Lo que vamos a intentar hacer hoy es una introducción a la estética, ¿sí? Vamos a repasar para eso algunos de los filósofos, digamos, muy clásicos para esta problemática, y vamos a ver si esto nos ayuda a echar un poco de luz sobre algunos de los aspectos del arte contemporáneo, hacia el final. Vamos a hacer primero una historia y después vamos a tratar de ver cómo esa historia nos puede hablar hoy de alguna manera. Quizás los conceptos más difundidos o más importantes de la reflexión estética, de la historia de la reflexión estética o centrales, son la belleza por un lado, lo sublime, ¿no?, por el otro, la obra de arte, ¿no? Por supuesto vamos a hablar de todos esos conceptos, lo bello, lo sublime, la obra de arte, pero voy a intentar quedarme todo el tiempo un poco más acá de esos conceptos, es decir, en el concepto mismo de estética, en lo que implica la palabra estética, y creo que eso nos va a poder permitir comprender un poco mejor qué es eso de la belleza, qué es eso de lo sublime, qué es eso de la obra de arte. Hay una palabra griega que le da origen a la palabra estética, ¿sí? Aestética, ¿sí? Viene del griego aistesis. Aistesis quiere decir sensación o percepción sensible. Sensación en el sentido de lo que los
los sentidos me permiten. Así que mantenernos más acá quiere decir justamente subrayar la importancia de esta percepción sensible, de la sensación en la reflexión estética. Es decir, no olvidar nunca el origen este del término. El término estética tiene que ver con la sensación, con nuestras posibilidades perceptivas. La idea de rastrear esta importancia de las facultades perceptivas del hombre y de los límites de estas facultades perceptivas, porque efectivamente la sensación, entendida como percepción sensible, lo que percibimos a través de nuestros 5 sentidos, tiene un límite. Y yo empiezo a hablar cada vez más despacio, ya me dejaron de escuchar. Ese es el límite de la percepción, ¿no? Lo mismo pasa con, ¿no?, lo que podemos ver, ¿sí? Siempre hay un límite respecto a nuestra percepción. Hay un campo de audición, y esas reflexiones a partir de, que son muy tempranas, la conciencia de que hay una limitación respecto a lo que podemos percibir, uno puede justamente hacer una historia, que es un poco la propuesta, no solamente en el arte, sino en la reflexión sobre el arte, en la estética, respecto a cómo ese límite puede marcar la división, por ejemplo, entre buenas y malas obras de arte, ¿sí? Y también la misión a la que el arte puede aspirar en algún momento como producción social. Frente a esa limitación de la sensación, encontramos la infinitud de la expresión artística, como aquello de lo que el arte parece estar llamado a expresar. Es decir, nuestro problema, lo que le da el título al encuentro de hoy, límites e infinitudes. Límites respecto a nuestras capacidades de percepción, infinito respecto a lo que nosotros esperamos, ¿no? Que el arte pueda hacer, que el arte pueda expresar, que el arte pueda producir. Ahí parece que no hay límites. Sin embargo, hay que jugar en un campo limitado de percepción respecto a lo que el espectador de esa obra de arte, cualquiera sea, puede de alguna manera absorber. Entonces, lo que vamos a tratar de ver es efectivamente cómo este juego entre lo limitado de nuestra percepción y lo ilimitado de lo que se quiere poner ahí en esa obra de arte juegan en el concepto de obra de arte misma, el concepto de lo bello, el concepto de lo sublime. Y cómo estos conceptos, inclusive los conceptos de límite e infinitud mismos, tienen a la base en general un fundamento metafísico, un fundamento filosófico en el sentido fuerte del término, que en última instancia termina legislando sobre el alcance del arte. En tanto yo entiendo que estos son los límites, creo entonces y digo que la obra de arte puede llegar hasta acá o tiene que ser de determinada manera. Es decir, ¿cómo está ordenado el mundo? ¿Qué tal? Acá pueden sentarse si quieren. Tiene una relación indisoluble con qué arte es bello, qué arte puede hacerse, ¿sí? Cuáles son los límites, ¿no? Nuestros límites como hombres. Tiene relación con hasta dónde podemos experimentar o hasta dónde pensamos en determinado momento que podemos experimentar. A fines del siglo XIX, Nietzsche decreta la muerte de Dios y ese es como el final de la metafísica tradicional o la historia de la metafísica tradicional. Y en ese sentido vamos a poder ver hacia el final de la charla cómo justamente el siglo XX va a ser para nosotros un lugar privilegiado para ver qué pasa una vez que esa metafísica tradicional ya no le dicta al arte qué es lo que puede y lo que no puede. ¿Sí? Ya se abren esas fronteras un poco más estrictamente delimitadas, de una naturaleza del hombre, de una naturaleza misma de la percepción. Entonces vamos a ver que en el siglo XX, como todos ustedes sabrán, asistimos a una proliferación, ¿no? No solamente de lo que es una obra de arte, sino de lo que tiene que hacer, de cómo hacerlo, etc. Hagamos entonces nuestro recorrido histórico. Volvamos sobre el concepto central, que es el concepto de aistesis. Cuando Aristóteles enumera y ordena los diversos saberes en el libro Alfa de la Metafísica, su intención es hacer una apología de la sofía, lo que él llamaba la sofía, lo que está, ¿no?, en la palabra filosofía, como ciencia teórica suprema. Es decir, él dice, hay distintos saberes, y la sofía es el saber, ¿no?, más elevado en esa jerarquía de los saberes, que es la teoría, y la teoría de justamente la metafísica, ¿sí?, cómo está estructurado el mundo. Bueno, en el camino que recorre para llegar a ese saber supremo, principal, primero, a esa sabiduría,
está la sensación. Pero está la sensación como justamente el punto más bajo, está la eistesis, que dice Aristóteles es tanto común a los hombres como a los animales. En cambio, lo que se arma a partir de la sensación, el conocimiento empírico, el conocimiento técnico y el conocimiento teórico, ahí ya los animales quedan por fuera, ¿sí? Pero la sensación es lo que compartimos, es lo que tenemos de animalidad en nosotros. Voy a leer uno de los clásicos más clásicos de la filosofía, que es el comienzo de una parte de la metafísica de Aristóteles. El libro Alfa es el libro primero y así empieza la metafísica de Aristóteles. Todos los hombres por naturaleza desean conocer. Prueba de ello es la estima de que gozan las sensaciones. Ahí cuando dice sensaciones es eistesis. Que al margen de su utilidad nos proporcionan conocimientos, sobre todo la sensación visual. Ahora bien, la sensación es común a hombres y animales. Bueno, a partir de ahí empieza por ese escalón para abandonarlo rápidamente, ¿no? Para mostrarnos que no nos tenemos que quedar con lo que compartimos con los animales, por supuesto. Pero entonces, la eistesis, la sensación está asociada al conocimiento, dice, y por eso nosotros la tenemos en gran estima, y sobre todo a la visión, que es la que más conocimiento nos da, dice Aristóteles. En general eso lo sostenían muchos. En todo caso, en segundo lugar, o compitiendo con la visión, a veces está la audición, justamente, la palabra. Aprendemos a través de la palabra, aprendemos a través de mirar e imitar. Pasemos entonces a otra obra de Aristóteles, mucho más cercano a las reflexiones estéticas, que es la poética de Aristóteles. En la poética, lo que quiere hacer Aristóteles es, o por lo menos la parte que nosotros tenemos de la poética, ustedes saben que la obra de Humberto Eco, la famosa obra, ¿no? El nombre de la rosa, tiene que ver con un libro perdido de la poética. Bueno, lo que tenemos de la poética, más allá de que este libro lo haya escrito Aristóteles sobre la comedia, es sobre la tragedia. Entonces acá lo que hace Aristóteles es contarnos justamente cómo es una buena tragedia, cómo tiene que estar hecha, ¿no? La tragedia, ¿no? Las obras de teatro, Esquilo, Sófocles, etc. Eso para los griegos era poesía, era poiesis, ¿sí? Entonces, esta es la definición de tragedia que da Aristóteles ahí. Fíjense, dice, la tragedia es la imitación de una acción completa y entera que posee una cierta magnitud o extensión. Es la imitación de una acción. Va Edipo y le pasa tal cosa y tal otra, ¿no? Entonces, ¿y qué vemos? No es que alguien nos lo cuenta, sino que vemos cómo esa acción está imitada en el escenario, ¿sí? Pero lo que dijimos ahí, que tiene una cierta magnitud y extensión, que es completa, ¿sí? Entonces la obra de arte tiene que presentarse a la percepción como una unidad completa y ordenada. Debe poder aprenderse. Yo cuando salgo de ver la tragedia, tengo que poder decirle a un amigo, y pasó esto, esto y esto. Entendí, hubo una narración y entiendo, hubo un principio, hubo un desarrollo, hubo un final. Sí, tiene que presentarse justamente ordenada. Para explicar el placer que genera contemplar una pintura, Aristóteles dice: los más bellos colores mezclados entre sí de una manera confusa provocarían menos deleite que el mero esbozo de una imagen. Es decir, no sería muy adepto al arte abstracto Aristóteles, por supuesto, eso va a venir mucho después, sino que justamente hay deleite porque hay conocimiento. Y hay conocimiento cuando la realidad puede ser aprendida. Cuando yo entiendo que ahí digo, mira un caballo. Reconocí ese caballo y entonces ahí obtengo el placer, que es un placer, un concepto muy intelectualista del placer asociado al conocimiento, ¿no? Es decir, y para eso necesito que la realidad se presente ordenada y completa. Si ahí me muestran que si magnificamos la imagen de un caballo y vemos una cosa muy pequeña, no reconozco el caballo. Entonces necesito ver todo el caballo de alguna manera. Entonces, hay deleite cuando reconozco en un cúmulo de colores las formas que están detrás. Vieron que, ¿no? Esto pasa con mucha gente todavía, o con muchos de nosotros, ¿no? Y en ciertas situaciones vamos por la naturaleza y decimos, mira, esa piedra es un águila, tiene forma de caballo, o tiene forma de rostro. Y entonces sentimos un placer por reconocer eso. Bueno, eso es lo que dice Aristóteles, ¿por qué? Porque vemos que eso tiene una forma que nuestros sentidos la aprenden de esa manera, ¿sí? Bien, los griegos tenían una palabra bastante particular
para referirnos a lo que nosotros llamamos bellas artes, que es ninguna palabra, básicamente. O sea, los griegos no tenían palabra para eso. No existía el concepto de bellas artes. Lo más cercano a eso es lo que ellos llamaban técnicas miméticas. Tecné es la palabra que se traduce después al latín como ars, las artes, ¿sí? Pero que queden nosotros en nuestra tradición sobre todo como las artes del artesano, o las artes marciales, o el arte de vivir, implica una técnica. En cambio, las bellas artes, ¿sí?, es algo que para ellos no era comprensible como tal. Sin embargo, la pintura y la escultura y la música, etcétera, sí, ellos las conocían y las practicaban, con lo cual, ¿cómo llamaban eso? Y sobre todo las artes que pretendían representar, como la tragedia, como la pintura. Técnicas miméticas. Técnicas a partir de las cuales se realizaba una mímesis, es decir, una representación, ¿sí?, una copia. ¿Sí? Yo soy un pintor, pinto una mesa, represento la mesa. ¿Sí? Entonces, estas artes miméticas, ¿sí?, tienen que estar ordenadas justamente porque para un filósofo griego, y de esto sobre todo, la realidad está ordenada. La realidad es, para los griegos, cosmos. Cosmos quiere decir orden. Entonces, si toda la realidad es orden, digamos, la mímesis de eso, la representación de eso, volver a presentar eso de alguna manera, tiene que reproducir también ese orden. ¿Sí? Y de hecho eso es algo que, por ejemplo, Aristóteles se ocupó de organizar muy bien, ¿no? Todo el cosmos, en un mundo sublunar, en un mundo supralunar, hay jerarquías, bueno, todo eso de alguna manera tiene que estar presente en la obra de arte, ¿sí? Y tiene que poder ser aprendido por nuestras capacidades receptivas y por nuestra racionalidad, por nuestro logos. Cuando Aristóteles entonces pide que la tragedia tenga comienzo, medio y fin, lo que después aprendemos todos nosotros en la primaria, que lo primero que lo dice claramente es Aristóteles en esta poética, ¿sí?, la introducción de un desenlace se llama ahora, ¿no? ¿Qué es lo que está pidiendo? Que esa obra tenga principios de inteligibilidad, ¿no? Pero está demandando al autor, dice, vos querés escribir una buena tragedia, bueno, tiene que tener esto, ¿no? Y otras cosas más que dice, por supuesto, ¿no? ¿Pero por qué? Porque esos principios de inteligibilidad, ese orden, le van a permitir al espectador reconocer lo que se le presenta, entender que esa historia, ¿no?, tiene una temporalidad, que esto es causa de esto, ¿no? Inclusive ver que, ¿no?, como vemos, nosotros vamos a ver una película y sabemos qué le va a pasar, ¿no?, a la chica cuando entra a la casa empujada, decimos no, ¿no? Ya sabemos cómo esa narración se arma en una temporalidad, ¿sí? Ahora, además de este orden y de esta completitud, es decir, de tener un final, ¿sí?, tenemos el requisito de la magnitud del cual hablamos, ¿sí?, del tamaño. Leo otra vez la poética. Dice así. Por otro lado, un objeto bello, ya se trate de un animal o de una cosa compuesta por partes, requiere no solo un orden en sus partes constitutivas, sino también una extensión, por cuanto la belleza depende de la magnitud y del orden. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí es donde justamente la estesis del hombre se muestra como límite y la medida de lo bello. ¿Cuál es esa magnitud, justamente? Esas capacidades perceptivas, ¿no?, del hombre requieren del objeto su adecuación. Y entonces las facultades del espectador necesitan que la obra se acomode a ellas. Así como yo les dije, bueno, yo esta charla mucho más de 1 hora y media no puede ser porque no, ya no se puede prestar atención. Bueno, lo mismo pasa con una obra de teatro, con una película, con una pintura, puedo ver, ¿no?, 20 metros más no puedo ver. Entonces, la poética de Aristóteles es una obra que se utilizó justamente prescriptivamente para decir, bueno, el arte, este tipo de arte se tiene que hacer de esta manera. Pero si hay que prescribir justamente cuáles son las medidas de una obra y cuáles son los límites y cómo tiene que estar ordenada, a lo que debe atenerse para hacer una buena obra, justamente es porque se sabe que la obra puede ir más allá de esas prescripciones. Siempre que alguien prescribe algo es porque se pueden hacer muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces, en los escritos de Platón, quizás esto se vea más claramente. Sobre todo en un libro famoso de la República, el último de los libros son como los capítulos, ¿no?, de esta época, que es el libro 10, donde está el famoso momento en el que Platón echa a los poetas de la República. Entonces vamos a tratar de ver cómo se relaciona esta con la cuestión esta de las magnitudes.
Platón justifica así esta censura, si ustedes quieren llamarlo de esta manera. Dice, y los mismos objetos parecen quebrados o rectos según se los contemple, dentro o fuera del agua, y cóncavos o convexos a causa de una ilusión de vista sobre los colores. Y es evidente que todo esto perturba de algún modo nuestra alma. Pues bien, la pintura con sombras, la prestidigitación y otras muchas invenciones por el estilo explotan esta fragilidad de nuestra naturaleza y ejercen sobre ellas todas las seducciones de la magia. Bueno, esto lo dice Sócrates, el interlocutor, por supuesto le dice es verdad, y sigue. Dice, ¿y puede hallarse mejor defensa contra esta ilusión que la medida, el número y el peso? De suerte que no prevalezca en nosotros la variable apariencia de lo que es más o menos grande, más o menos numeroso, más o menos pesado, sobre la facultad que mide, calcula o pesa. Hay en esta cita para mí muchos elementos interesantes. Por ejemplo, esta fragilidad de nuestra naturaleza, ¿no? ¿Para qué? Para percibir estos objetos extraños, ¿no? Es decir, nuestra naturaleza, ¿no?, perceptiva puede ser fácilmente engañada, es lo que dijo desde un principio, ¿no? Estas ilusiones que, dice, perturban nuestra alma de algún modo y la seducción que se puede ejercer sobre esta fragilidad. Ese es el corazón de la crítica de Platón a los poetas. Dice, cuidado con esta gente, porque esta gente puede seducirnos, porque nuestra alma rápidamente entra en lo que hoy podemos llamar, no sé, el contrato, ¿no?, cuando vamos a ver una obra de teatro, ¿no?, el contrato de la ficción, ¿no?, me lo creo, ¿no?, me muestra una narración y no entiendo si es real o no, y a veces me muestran que una cosa está bien y a veces otra cosa está mal. Es decir, el alma ahí no tiene medida, no tiene una medida justa para las cosas y cualquiera va a poder convencer a alguien en tanto sea buen artista. Pensemos que es un libro de política, ¿sí? Entonces la preocupación de Platón es esa, cuidado con seducir esas almas, entonces uno después le va a poder, ¿no?, vender cualquier propuesta, por decirlo de esa manera. Entonces, el arte nos seduce y en toda seducción hay un peligro. La razón, entonces, dice, tiene que venir en ayuda de la estesis, de la percepción, porque la percepción por sí sola no puede. La percepción puede ser engañada fácilmente, ¿no?, por esos artistas miméticos, ¿no?, que me dicen, esta es una mesa y me muestran una pintura. No, me estás engañando, ¿no? Así funciona la publicidad. O sea, pensemos en lo que, ¿no?, más contemporáneamente lo que está pensando Platón. Esto te va a hacer feliz. No, esto es lo que dice acá en la etiqueta, ¿sí? Bueno, y pensemos que funciona. O sea, lo que dice Platón no es una tontería. O sea, somos seducidos por esto todo el tiempo, de una u otra manera, y de muchas maneras. Entonces, la sensación como facultad inferior, dice en algún punto, y es lo mismo que decía Aristóteles, o que va a decir Aristóteles, ¿no?, alumno de Platón, necesita de la salvaguarda de la razón, que lo que viene a hacer es a limitar justamente lo que de otra manera se puede presentar como indistinto, no entiende las diferencias, porque limitar justamente es separar, y en ese sentido poder distinguir, poder discriminar, ordenar y jerarquizar. Si no, esto no es lo mismo, esto es lo verdadero, no, esa es la filosofía de Platón, ¿no? Hay algo verdadero en las ideas que nos permiten después jerarquizar toda la realidad. Y acá tanto Platón como Aristóteles, con las enormes diferencias que hay entre ellos y que los separan, coinciden en la necesidad de determinar lo indeterminado, de distinguir lo indistinto, de limitar lo ilimitado, ¿no? Tenemos que tener en claro, ¿no?, un orden, una magnitud, ¿sí? Después de todo son griegos y además más que son filósofos griegos. Entonces, bueno, antes de hacer el salto mortal, digamos, de la antigüedad a la modernidad, en esta pequeña historia, quiero detenerme un momento en la Edad Media, pero igual es un salto porque pasamos del siglo IV a.C. al siglo IV después de Cristo. Son 800 años, ya es un gran salto. Para eso voy a leer algo de San Agustín. San Agustín tiene un libro que no es muy leído, que no es muy bueno, pero a nosotros nos va a servir, que en este caso lo tengo en forma de fotocopia, que se llama De Música. En De Música es un diálogo, no es tan bueno como los diálogos platónicos. Si quieren leer algo bueno de San Agustín, lean Las Confesiones, que es una gran obra. Esto está bien, pero bueno.
es un diálogo entre un discípulo y un maestro sobre el tema de la música. Y acá me parece que se puede ver otra vez esto que yo intenté comentar desde un principio, como una concepción metafísica, que en este caso es la metafísica cristiana, por supuesto, ¿no? Que pone a Dios como creador absoluto de todo lo existente, marca el destino del hombre como artista. Y una metafísica que legisla sobre nuestras posibilidades de hacer arte. El hombre, obviamente en esta época, durante toda la Edad Media, no puede ser creador sin caer en el mayor de los pecados, que es la soberbia. Hay un solo creador y nosotros, en tanto hombres, somos criaturas. ¿Sí? Por eso este libro de música tiene una sección que se llama Los ritmos eternos proceden de Dios. Porque no pueden proceder de otro lado. No se puedo crear ritmos. En todo caso, puedo tomarme de los ritmos eternos y a partir de ahí hacer música. ¿Sí? Pero hay una música que precede. Entonces, la creación divina es la totalidad y dentro de ella todo tiene su lugar determinado. Claramente es otra metafísica, ¿no? Muy jerárquica, por supuesto. Otra jerarquía que la griega, ¿no? Y hay una armonía universal en la cual el hombre tiene que encontrar su espacio, ¿no? Eso es lo que hacen todas estas metafísicas jerárquicas. Decirte, cuidado porque tu espacio es este, no te lo vayas a confundir, ¿no? Y entonces entender cuáles son las limitaciones frente a esta infinitud divina. Les leo San Agustín, a ver si encontramos la cita, acá, bien. Dice, fíjense, a cada uno de los vivientes en su género, hombres, ranas, lechugas, digamos, ¿no? Esto no lo dice San Agustín. Y de acuerdo con la armonía universal, le ha sido otorgado el sentido de los lugares y de los tiempos. De tal manera que, así como su cuerpo tiene un determinado tamaño en proporción a la masa corporal total, de la cual es parte, y su edad tiene una determinada duración en proporción con la duración total de los siglos, de la cual es parte, así su sentido está proporcionado a su acción, a la cual produce en armonía con el movimiento del universo de la cual aquella es parte. O sea, hay una proporción tanto en lo que respecta al tiempo como al espacio del hombre. ¿Sí? Podemos ver tantos kilómetros, podemos entender una temporalidad en tantos años, ¿no? Entonces, eso es en consonancia con todo el plan divino de la creación. A nosotros se nos dieron estas capacidades perceptivas para demostrar que Dios es, y cito nuevamente, el autor de todas las cosas convenientes y concordantes, ¿no? Porque todo esto, insisto, está ordenado. El maestro que le habla al discípulo se ocupa de exhibir esos límites de las capacidades humanas que lo ponen en concordancia con ese lugar de criatura y no de creadora. Por eso la métrica, ¿no? Recordemos de música, los ritmos y los intervalos entre los sonidos son objeto de reflexión en esta obra e interesa establecer justamente en este ámbito una jerarquía paralela a la ontología, paralela a la metafísica que sostiene toda la obra divina. Entonces, lo infinito, solamente, los ritmos eternos, ¿sí? Son solamente potestad divina, ¿sí? Son los que van a ocupar el escalón más alto, por supuesto, de los que el hombre justamente se va, como dijimos, a alimentar para producir sus propios ritmos, que están limitados a sus capacidades, como cuando decimos a un nene, bueno, vos no podés jugar con esto que es para los mayores, tenés que jugar con este, le da 2 palitos y se acabó. Bueno, algo así, dice, vuelvo al texto de San Agustín, por esto, si a la naturaleza humana le ha sido otorgado para las acciones de su vida carnal, ¿no? Mientras estamos vivos acá, un sentido tal que con él no puede juzgar espacios de tiempo mayores que los que exigen los intervalos correspondientes al dominio de tal vida, puesto que la naturaleza de tal hombre es mortal, pienso que tal sentido también es mortal. Es decir, nuevamente, la limitación de los sentidos está poniendo un techo a la recepción de lo que puede aprender. Para decirlo de otra manera, ¿cómo un hombre con sus sentidos mortales puede entender las armonías infinitas de Dios? ¿No? Si yo toco una nota, ¿no? Un ritmo acá, y ahora otro, y ahora otro, y empiezo a hacer música, cosa que a pesar de lo que mi apellido indica, yo soy completamente incapaz, de todas maneras, ustedes pueden decir, bueno, eso es armonioso, eso no. En cambio, si Dios toca una nota ahora y la otra dentro de 15.000 años, eso es lo que está diciendo. Nosotros no tenemos la capacidad de decir, ahí hay una armonía o no.
¿no? Que es lo mismo que cuando nos dicen los caminos del Señor son misteriosos. O sea, ¿quién sos vos con tus pequeñas capacidades para juzgar un plan infinito, un orden infinito? ¿Se entiende? Pero eso está legislando sobre nuestras capacidades. Entonces, como nosotros no tenemos esa capacidad, entonces juguemos con nuestros límites y no más allá. So pena de no hacer obras de arte armoniosas y no entender nada de lo que es una buena obra de arte. Entonces, más tarde en el medioevo, con respecto al concepto de belleza, el otro gran filósofo de la Edad Media, Tomás de Aquino, va a subrayar la importancia de que para la belleza hay dos conceptos importantes. Uno es la integritas, es decir, algo muy similar a lo que nos dijo Aristóteles, que la obra tiene que ser completa, ¿sí? Y por supuesto sabemos que Tomás de Aquino, ¿no?, se basa en Aristóteles. Entonces, lo que no está terminado, lo que permanece inacabado o informe, no puede ser tomado como un todo sobre el cual yo puedo juzgar. Que es lo que sabemos, por ejemplo, le pasó a los impresionistas, ¿no? Cuando pusieron por primera vez y dijeron, che, esas obras no están terminadas, termínenlas y después vemos si están buenas o no. ¿Sí? Entonces, esa relación entre la visión del medioevo y la visión de los filósofos griegos, ¿no?, que tienen la misma exigencia, gana en profundidad si entendemos que en los dos casos la actividad artística está, insisto, subordinada al cumplimiento de ciertos objetivos que le son impuestos, ¿sí? Es decir, el concepto del arte por el arte, del cual habíamos hablado, ¿sí?, cercano al concepto de las bellas artes, ¿sí?, todavía no está presente. Y recuerden que Platón censura el arte mimético porque corrompe a los hombres, y Aristóteles espera que la tragedia, con su función de producir catarsis, de expurgarlos de ciertos sentimientos. Es decir, en todos los casos el arte tiene una función, no existe el arte por el arte. Y por supuesto en la Edad Media también, ¿no? Si pensamos en la Biblia Pauperum, en la Biblia para los pobres, las imágenes, las pinturas eran la Biblia para los pobres. Entonces, si el arte cumple, por ejemplo, un rol de divulgación, entonces tiene que estar pensado de tal manera que sea claramente aprehensible para que cumpla su función, ¿sí? De ahí que se pretende entonces que la obra esté acabada, que se exijan ciertos criterios que se puedan adecuar a las capacidades no solo sensitivas, sino también cognitivas de sus espectadores, ¿sí? Porque el arte está cumpliendo una función. Y de ahí que el otro concepto que toma Tomás de Aquino para que se pueda hablar de bellezas, no solamente la integritas, sino la claritas, ¿no? Es decir, la claridad, que sea también otro de esos cánones, ¿no? La obra tiene que estar integrada, tiene que ser una integración y tiene que tener una claridad que además todo esto está atravesado por teología. Esas claritas implican la luz de la divinidad, el orden, las jerarquías que se respetan, implica que eso no se rompa. Cuando algo está inacabado, informe, deforme, no decimos que es una obra de Dios tan directa o hay algún problema, algún diablo que quiera como. Bien, vamos entonces a la modernidad. En 1750, plena Ilustración, Alexander Baumgarten va a escribir una obra, después yo tengo acá solamente el prolegómeno, que va a sellar la relación entre la estesis de la cual venimos hablando y la reflexión sobre la belleza y el arte, acuñando el término estética. Aestética, lo dice en latín, pero no, estética, ¿sí? Para rescatar un campo de conocimiento a través de los sentidos, que si bien no tiene la claridad y distinción de lo que en ese momento se entiende como nociología intelectual, es algo muy similar a lo que sucede con Aristóteles. ¿Recuerdan? Aistesis y sofía, ¿no? Un tipo de conocimiento superior que puede conocer la perfección y algo que está bastante fallado y que tiene que ver con lo animal. Acá sucede algo similar. Hay una nociología intelectualis, la llaman, ¿no? Y hay una nociología inferior. Entonces él dice, bueno, yo entiendo que a través de los sentidos nosotros no podamos llegar tan alto, sin embargo, es hora de incluir esta nociología inferior acá. Lo está diciendo desde el punto de vista del conocimiento. Entonces dice, y esta es la apertura de la obra: estética, teoría de las artes liberales, nociología inferior, arte del pensar bellamente, arte del análogo de la razón, es la ciencia del conocimiento sensitivo. Sobre eso que no se podía hacer ciencia, digamos, hagamos ciencia, aunque no tengamos esas pretensiones, ¿no? Es decir,
Recién desde ese momento la estética va a ser la disciplina filosófica que se encarga de reflexionar sobre nuestra sensibilidad. Es una disciplina moderna, relativamente nueva, ¿sí? 1750. Como nociología inferior, entonces la estética tiene la dificultad de estar, digamos, atada a esta fragilidad de los sentidos de la cual venimos hablando. Sin embargo, la intención en pleno iluminismo, y por eso se trata de este momento, es no descartar lo confuso, ¿no? Recuerdan, ¿no? Platón dijo muy bien por qué era confuso esto en relación a nuestros sentidos, lo que nosotros podemos conocer a través de nuestros sentidos. Ya lo había dicho Descartes, por ejemplo, ¿no? Al principio descartando rápidamente los sentidos, en su duda metódica. Entonces, bueno, pero en la ilustración, ¿qué se quiere hacer? Se quiere integrar todo, ¿no? Aquello que de por sí se presenta oscuro hay que integrarlo también. La ilustración es un gran movimiento de fagocitación de todo lo oscuro para llevar la luz lo más posible ahí a todos los rincones. Entonces, nuestro amigo Baumgarten dice lo siguiente: la confusión es madre del error, con lo cual no puede ser principio seguro del conocimiento, ¿no? Como bien nos dijo Descartes. Pero es condición ineludible para encontrar la verdad allí donde la naturaleza no salta desde la oscuridad hasta la distinción. Es decir, no podemos pasar de la oscuridad absoluta hasta el conocimiento absoluto y claro, hasta las ideas claras y distintas de Descartes o hasta la claritas de Tomás de Aquino. Dice así: de la noche al mediodía a través de la aurora. Lo dice en latín, es mucho más precioso: ex nocte per auroram meridia. Es decir, de la noche al mediodía a través de la aurora. Y la aurora justamente es ese lugar confuso donde hay unas luces y sombras que no nos permiten distinguir bien las cosas. Es el lugar de nuestros sentidos, es un lugar intermedio. Pero no podemos llegar a ese conocimiento absoluto, ¿no? Si no sabemos habitar ese lugar de penumbra, ¿no? En ese sentido, justamente, como yo decía, la ilustración quiere llevar esa antorcha de la razón más allá de esos límites que propone un racionalismo cerrado, como el de Descartes, ¿no? O para ir a los antiguos, gracias Juan Carlos, como eso que claramente dice Parménides, que está en el corazón del principio de la filosofía, ¿no? O es absolutamente verdadero o es la confusión absoluta. Entonces, acá justamente se empieza a intentar integrar otra cosa. Ese límite, entonces, que marca la sensibilidad, ¿sí?, respecto a nuestra capacidad de conocimiento, va a ser claramente explicitado por Kant. Y ahora que ya están completamente quemados la cabeza, todavía falta lo más difícil. Ahora les voy a explicar la crítica de la razón pura en 60 segundos. Explicar obviamente eso. Está bien que se rían porque no va a funcionar, pero no importa. Hay una nota acá en la crítica de la razón pura, o sea, todo con la misma calidad que les estoy explicando así. Crítica de la razón pura. Bien. Fíjense esto. Es una nota que está acá. Dice así, en la sección de la estética trascendental: ¿por qué Kant tiene una sección que se llama estética en el medio de su crítica de razón pura? Él empieza a hablar de esto y pone un asterisco y pone una nota al pie donde dice: los alemanes son los únicos que emplean ahora la palabra estética para designar por medio de ella la que otros llaman crítica del gusto. Es decir, Baumgarten, que escribió unos 30 años antes, de 20 y pico. Fúndase esta denominación en una esperanza fallida que el excelente analítico Baumgarten concibió: la de traer el juicio crítico sobre la belleza a principios racionales y elevar la ciencia a las reglas del mismo. Está discutiendo con lo que dijo Baumgarten, ¿no? Que dijo, bueno, podemos hacer una ciencia de nuestro conocimiento sensitivo. Kant dice, bueno, eso es fallido, Baumgarten me cae muy bien, pero no va a ningún lado. ¿Qué es entonces la estética para Kant? Es el lugar donde hablar de nuestra sensibilidad. Y nuestra sensibilidad es el modo que tenemos de recepcionar el mundo a través de espacio y tiempo. En la crítica de razón pura, el lugar de la estética es el lugar donde Kant habla del espacio y tiempo. ¿Por qué? Porque para Kant, desde la crítica de razón pura, espacio y tiempo no son características del mundo, sino formas a través de las cuales nosotros podemos organizar de alguna manera el mundo. Son las primeras formas de receptividad que son puramente humanas y racionales.
¿Por qué? Porque si algo que dice Kant en la Crítica de la Razón Pura es que no podemos acceder al mundo. El texto de Kant es un texto trágico. Dice, nunca más podemos tener la ingenuidad de que accedemos a conocer el mundo. Se los leo, porque yo insisto en la lectura trágica de Kant. Dice, jamás podremos conocer lo que son los objetos en sí, por luminoso que sea nuestro conocimiento del fenómeno, que es lo único que nos es dado. Entonces Kant dice, bueno, nunca más podemos acceder al mundo. ¿Qué nos queda? Lo que él llama los fenómenos. Pero es como, para decirlo mal y pronto, si yo tuviera unos anteojos de color violeta y no pudiera sacármelos. Nunca sé qué pasaría si me saco los anteojos, pero todo lo que veo está atravesado por ese color violeta. Y esos son los fenómenos para nosotros. Entonces, el pensamiento crítico de Kant es sobre todo un intento de establecer límites, nuestro tema. Y el primer límite justamente es entre lo que se puede conocer y lo que no se puede conocer. Con este giro kantiano, lo que Kant llama las formas puras de la sensibilidad, que son justamente espacio y tiempo, y todos recibimos el mundo y armamos el mundo fenoménico a través de espacio-temporalmente, son esa primera barrera que nos separan de un mundo al que no podemos conocer entonces más que como fenómeno. Los anteojos que nos permiten ver son también lo que nos separa de conocer el mundo directamente. ¿Sí? Entonces, como tales, espacio y tiempo, que claramente forman parte de lo que estamos hablando, que tenían que ver con una obra de arte, por ejemplo, ¿no? Una determinación del espacio, una limitación en el tiempo, un ordenamiento en el tiempo, son condiciones de posibilidad de poder armar algo así como una experiencia. Lo que nosotros llamamos experiencia, este mundo en el que estamos, necesitan como condiciones de posibilidad estas formas que nosotros tenemos de organizarlo. Organizarlo suena medio raro, porque técnicamente no es así, pero no me importa. Les voy a leer nuevamente Crítica de la Razón Pura. Dice, ¿qué son los objetos en sí? ¿Sí? Si yo pudiera acceder, ¿no?, directamente a ellos, y separados de toda esa receptividad de nuestra sensibilidad. Es decir, por ejemplo, sin tiempo y espacio, ¿no? Dice, esto permanece para nosotros enteramente desconocido. No conocemos más que nuestro modo de percibirlos, que nos es peculiar y que no debe corresponder necesariamente a todo ser, si bien sí a todo hombre. Con lo cual, por ahí las cucarachas tienen otro modo de organizar su experiencia, y no es que nosotros accedemos, ¿no?, a ese mundo, ¿no?, y las cucarachas acceden al mismo mundo, sino que cada tipo de ser lo organiza de esa manera. Bien, entonces, conocimiento limitado a los fenómenos y un mundo que está más allá y que ya no se puede recuperar. Es incognoscible. Ahora, dice Kant, si bien ese mundo es incognoscible, y ahí queda todo lo que llamamos metafísica, Kant dice el mundo como tal, Dios, el alma, todo eso no podemos conocerlo nunca más, si somos sensatos. ¿No? Es decir, si creen lo que yo estoy diciendo, diría Kant, ¿no? Pero lo demuestra. Sin embargo, nuestra razón quiere decir algo sobre eso. ¿Por qué? Porque este mundo de los fenómenos es el mundo de la física, es el mundo de Newton. Es el mundo del funcionamiento mecánico de lo fenoménico, del funcionamiento del tiempo-espacio, causa y efecto. Ahora, ese mundo en el que triunfa la ciencia moderna, ¿qué nos dice a nosotros sobre nuestra vida? Nada. O sea, vivimos, la modernidad forja una ciencia que a nuestra vida no le dice nada. Por eso vivimos rodeados de pseudociencias que nos dicen muchas cosas, ¿no? Porque la ciencia moderna no nos dice nada. O hacemos de la ciencia moderna pseudociencia y hablamos de la física cuántica sin hablar de la física cuántica, no lo usamos como pseudociencia. Pero la tragedia de lo que está diciendo Kant es como ya no accedemos al mundo, y el mundo que podemos conocer es un mundo cuyo funcionamiento no nos dice nada, porque además de ser esos seres puramente mecánicos, es decir, además de nosotros también funcionar espacio-temporalmente y tener cuerpos, estar sujetos a la ley de gravitación universal, somos algo más que eso. Somos seres libres. ¿Y qué le dice a nuestra moralidad el mundo newtoniano? Nada. ¿No? Soltamos, suelto las hojas y se caen, pero eso no tiene nada que ver con la libertad, justamente.
Eso es el determinismo del mundo físico en el que vivimos. Entonces, somos habitantes de dos mundos. Esa es la lección kantiana, ¿sí? Por supuesto, eso ya, ya estaba dicho de alguna manera, pero Kant nos dice, o sea, muy enfáticamente que no podemos conocer ese mundo suprasensible, ese mundo del alma, ese mundo del Dios. Podemos hacer otras cosas con ese mundo, pero no conocerlo. Entonces, este mundo, por más seguro que sea su conocimiento y por más que avance la física, no tiene nada para decirnos, nos es ajeno, porque nosotros justamente no somos puro mecanismo. Somos también, como dije, seres libres, o como Kant lo llama, suprasensibles. Es decir, nos planteamos fines. Si algo no hace las hojas cuando las suelto es plantearse fines. No pueden. El mecanismo justamente simplemente funciona, no sabe para qué. ¿No? Puedo entender el cómo, pero no puedo entender un para qué. Antes la naturaleza tenía un para qué, ¿no? Por ejemplo, la naturaleza aristotélica tenía una teleología, iba hacia algún lugar. Ahora, ¿qué pasa con nuestra vida cuando ya no tenemos fines? Bueno, Kant va a tomar algo de otro amigo que voy a traer acá, que se llama Edmund Burke, para no pasar por alto estas implicancias de lo infinito y de lo que parece rebasar nuestras posibilidades sensitivas. ¿No? Ahí vamos a eso. Edmund Burke, que era un filósofo un poquito anterior a él, también ilustrado, que se ocupaba sobre todo de filosofía política, pero tiene una obra muy famosa y muy importante para la teoría estética, que se llama Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello. Claro, nuestras ideas sobre lo sublime y lo bello, indagación filosófica. Entonces, el aporte fundamental es distinguir lo bello de lo sublime, es decir, tienen otra naturaleza, se comportan de otra manera y las obras también, bueno, vamos a ir a eso, a tratar de pensarlo en Burke para después tratar de pensarlo en Kant. A ver, Edmund Burke es un empirista, entonces dice, nuestras pasiones humanas tienen origen en afecciones corporales, eso es un empirista, ¿no? Y de eso venimos hablando, de esas afecciones corporales. Y pueden clasificarse en dos grupos, todas las pasiones, todo lo que nos pasa tiene dos grupos. Algunas tienen que ver con la autoconservación y otras tienen que ver con la sociedad. Unas pasiones tienen que ver con lo que nos pasa socialmente, por ejemplo esto, y otro cuando nos corre el león en la sabana africana, digamos, ¿no? La autoconservación. Bien, dice Burke, las ideas de dolor, enfermedad y muerte nos llenan la cabeza con fuertes emociones de horror. Autoconservación, ¿no? Pero la vida y la salud, aunque nos hagan capaces de sentir el placer, no causan tal impresión mediante el mero goce. No se imagina una reunión maravillosa donde tomamos acuarios de naranja, y por más que pueda sentir placer, no tiene la misma intensidad cuando pienso en horror, muerte y el león que me persigue. Por consiguiente, dice Burke, las pasiones propias de la conservación del individuo se relacionan preferentemente con el dolor y el peligro, y son las pasiones más poderosas de todas. Entonces, las pasiones de la sociedad pueden ser placenteras, entre ellas está el amor, dice Burke, ¿sí? Y todo lo relacionado a lo que él llama la sociedad de los sexos, ¿no? La belleza está en este lugar, es una cualidad presente en los cuerpos que dispara esta pasión amorosa, ¿sí? Entonces ahí tenemos, se arman, ¿no?, dos ejes, uno donde está la belleza y tiene que ver con la sociedad, y otro donde está lo sublime y tiene que ver con la autoconservación. Entonces, las pasiones asociadas a la autoconservación, dijimos, son mucho más intensas, profundas, son avasallantes. ¿Por qué? Porque está en juego nuestra vida, dice Burke, porque estamos amenazados de muerte y por eso nuestro cuerpo reacciona defendiéndose de tal manera que se produce, cito, la emoción más fuerte que la mente es capaz de sentir. Esto es lo sublime. La emoción más fuerte que la mente es capaz de sentir. Ahora, esto que él llama lo sublime no se da, y ahí mentí, cuando nos venía corriendo el león, sino se da en el modo del como si me viniera corriendo el león, digamos. Es decir, como se ve bien el romanticismo, que explota muchísimo, ¿no?, lo sublime, ¿no?, una gran tormenta. Yo estoy en el medio de la tormenta y me estoy por morir y tengo que ir esquivando rayos. No tengo disposición hacia lo sublime. Estoy cagado en las patas y estoy huyendo. Ahora, si yo, frente a la tormenta, que es lo que hacemos todos, ¿no?, una tormenta granizo y salimos a verlo, pero estamos seguros a través del vidrio o con un techito, ahí sí.
Entonces es acercarnos lo más posible a eso sin caer presa del horror puro. Ahí ya no hay placer, porque lo sublime tiene algo del gozo en el horror. Y por eso la intensidad. Dice Burke, hay una gran diferencia entre la admiración y el amor. Lo sublime es la causa de la primera. Siempre trata de objetos grandes y terribles. Lo otro, de las cosas pequeñas y placenteras. Y la frase favorita de todos. Nos sometemos a lo que admiramos, pero amamos lo que se nos somete. Sí, nos sometemos a lo que admiramos, pero amamos lo que se nos somete. ¿Por qué? Porque, dice, ¿cómo es lo bello? Bueno, lo bello es lo que el Hijo nos causa amor, entonces yo lo amo. ¿Cómo es? Y bueno, es pequeño, es liso, ¿no? Es suave, no tiene ningún peligro, no hay una oscuridad, es un peluche. ¿No? Exactamente, es claramente, no tiene, y eso es, hay una integridad y una claridad de esto que venimos hablando, es completamente aprehensible, no hay nada amenazante ahí, ¿no? Es delicado, no hay sorpresas. Y eso, dice él, que tiene esta explicación fisiológica, y hace que nuestro cuerpo se relaje, no hay amenaza. ¿Por qué? Porque está sometido a mí. Entonces, dice, es muy interesante, dice, amamos porque dominamos, ¿no? Porque el objeto se presenta sometido a nuestro poder. En cambio, la erótica de lo sublime, ¿no? ¿Por qué deseamos, él dice, aún más fuertemente lo que nos amenaza? Y acá después, 100 y pico de años después, van a ir Freud y otros muchachos, ¿no? La infinitud, la magnificencia, la oscuridad, pero sobre todo el poder, ¿no? Es decir, que no es otra cosa que una potencia que está ahí que puede destruirnos, ¿no? La animalidad, la oscuridad. Bueno, eso es mucho más intenso, todos lo sabemos, ¿verdad? Entonces, someterse a esa experiencia de lo poderoso, ¿no? Es justamente no transformarse en un objeto de amor para el otro, sino, en todo caso, poner en juego ahí justamente algo más instintivo, algo que tiene que ver con la autoconservación, no con la sociedad de los sexos, como lo llama. Es decir, poner algo que tiene que ver con la experiencia de nuestros límites, ¿no? De lo liminar, es ponerse en guardia, es gustar un poco el juego de la muerte, ¿no? Entonces, lo sublime monta su reino en ese terreno que toma posesión de un dolor que no alcanza a ser un dolor, ¿no? Como en los juegos sexuales, ¿no? Masoquistas o masoquistas, y de ese placer que todavía no es placer. Entonces consigue lo mejor de los dos mundos, la intensidad del dolor, pero transfigurada en deleite. La indefinición que hay en la oscuridad, los ruidos extraños, ¿no? Que dejan librada la imaginación a multiplicar las causas de ese terror, la eternidad, todos los ejemplos que da sobre, ¿no? Burke sobre lo sublime. Lo que no se presenta completo es causa y fuente de lo sublime. Exactamente lo contrario a lo que estamos viendo, es decir, justamente lo indeterminado, lo eterno, Dios es sublime, ¿no? En tanto es inaprehensible. Les leo nuevamente a Burke, dice: pocas son las cosas que puedan convertirse en objeto de nuestros sentidos y que realmente son infinitas por naturaleza. O sea, si son infinitas por naturaleza, no son, ¿no? Para nuestro sentido. Pero, dice él, ya que nuestros ojos no son capaces de percibir los límites de muchas cosas, estas parecen ser infinitas y producen los mismos efectos que si realmente lo fueran. Y acá se mete el arde nuevamente. ¿Sí? Yo tomando esto con la tapa. Acá dos afirmaciones reveladoras. Primero, que lo que realmente es infinito no puede ser apreciado por nuestros sentidos, cosa que ya venimos hablando, ¿no? Marcando otra vez esa pobreza perceptiva del hombre y la limitación que tenemos para decir el mundo. Pero la otra afirmación es que aún las cosas que no son infinitas, pero rebasan nuestra sensibilidad inmediata, funcionan para nosotros como si realmente no tuviera fin. Justamente por nuestra torpeza. Decimos, uy, mirá, esto no termina nunca, es una ruta, sí, tiene 20 kilómetros, pero vos ves 3. Bueno, eso es lo que, digamos, marca justamente la posibilidad de traer a este mundo y a seres que tienen su capacidad perceptiva limitadas, la sensación de estar frente a lo ilimitado. Me paro frente al mar y digo, la grandeza, la admiración, el poder. Sin embargo, el mar, ¿no? Termina ahí en África o, ¿no? Donde sea. Eso es lo que está diciendo, pero funciona esa sensación para nosotros. Entonces, la unidad del objeto queda asegurada con la percepción de los límites.
Ver un objeto y percibir sus límites es una y la misma cosa, dice Burke. Y cuando cuando no encontramos esos límites, justamente hay un algo más, ¿no?, que no podemos terminar de entender y que nos envuelve en eso que Burke llama esa especie de horror delicioso, otro nombre para lo sublime. Entonces, la gran novedad de la obra de Burke es que la belleza, con sus límites, con sus proporciones, no nos da el máximo de placer estético, ¿no?, sino lo sublime que se presenta cuando esos límites son rebasados, es decir, ¿no?, pervirtiendo justamente la belleza. Entonces, vamos a ver como última parte del recorrido histórico, en la crítica del juicio de Kant, cómo juega esto en relación a lo que dijimos antes de la crítica de razón pura, para después analizar un poco a modo de conclusión algunos de los cambios que dijimos se pueden dar en el arte contemporáneo. Perdón, ¿me repetís el nombre del libro de Burke? Sí, indagación filosófica acerca de las ideas de lo sublime y de lo bello. Es un poco largo. Ahora igual, si no, después lo... Entonces, Kant lee esto también, por supuesto, y introduce lo sublime y esta distinción de lo bello y lo sublime en su obra, pero de una forma muy original, y vamos a ver si yo soy capaz de explicárselos. A diferencia de lo bello, dice Kant, lo sublime, dice, al contrario, se refiere a la forma del objeto que consiste en su limitación. Fallé. Lo bello en la naturaleza se refiere a la forma del objeto que consiste en su limitación. Coincide con Aristóteles. Lo sublime, al contrario, puede encontrarse en un objeto sin forma en cuanto en él, u ocasionada por él, es representada ilimitación y pensada, sin embargo, una totalidad de la misma. Entonces, mientras que la belleza se refiere a la forma de un objeto, dice Kant, decimos que un objeto es bello por su forma. No, y eso es muy diferente a lo de Aristóteles nuevamente, ¿no? Acá ya sí podemos pensar, prefigurar el arte abstracto, no porque reconocemos ahí un contenido, ¿sí? Entonces, puede ser aprendido como objeto con límites, porque para que yo entienda que una forma es bella, tengo que aprender esa forma. En cambio, lo sublime se puede encontrar en lo informe y se presenta, dice Kant, cito, inadecuado a nuestra facultad de exponer y en cierto modo violento para la imaginación. Lo sublime. Entonces, ¿por qué? Porque no me entra, ¿no? Nuevamente frente al mar, es violento para nuestra capacidad de figurar. Entonces, ¿qué decíamos? Que nosotros armamos, ¿no?, organizamos la realidad, lo que llamamos lo fenoménico, y no podemos acceder a algo que estaría más allá de eso. Sin embargo, en algunos momentos, esos fenoménicos se presentan de tal forma que parece forzar nuestras capacidades de organizarlo. Parece infinito, como dijo Burke. No quiere decir que lo sea, parece. Entonces, ¿qué es lo que despierta en nosotros esta representación que es prácticamente inasible, en tanto nos hace una violencia, es demasiado? En principio, Kant descarta que se pueda llamar sublime un objeto de la naturaleza, porque si es naturaleza ya está atravesado por nuestras formas de recepcionarlo y ya está limitado por ella. Entonces dice, pues lo propiamente sublime no puede estar encerrado en forma sensible alguna, sino que se refiere tan solo a ideas de la razón. La razón, para Kant, perdón que me pongo un poco técnico, pero no tiene que ver con el conocimiento. Lo que conoce es el entendimiento para Kant. Y las ideas de la razón tienen que ver con lo que decíamos respecto a la moralidad. Portémonos bien, no le hagamos nunca mal al otro, ¿no? No tratemos al otro como un medio, sino siempre como un fin. Esas son ideas de la razón. No hay nada en la naturaleza que me diga eso. Entonces, somos nosotros, dice Kant, los que ponemos sublimidad en ciertas situaciones que se nos presentan desmesuradas y grandiosas. No es que el mar, como decíamos, sea infinito, pero a nosotros, a nuestra capacidad sensitiva, se nos presenta de tal manera que encontramos ahí alguna relación justamente con lo suprasensible, con nuestra libertad. En nuestra razón podemos encontrar entonces la fuente de esta infinitud que la naturaleza no puede permitirse. Es nuestra razón la que proyecta, si me permiten, ¿no?, el término ahí. Entonces, Kant pone los siguientes ejemplos.
rocas audazmente colgadas y, por decirlo así, amenazadoras, nubes de tormenta que se amontonan en el cielo y se adelantan con rayos y con truenos, volcanes en todo su poder devastador, huracanes que van dejando tras sí la desolación, el océano sin límites rugiendo de ira, una cascada profunda en un río poderoso, etc. ¿Qué es lo que hay ahí? No solamente vastedad en el sentido espacial, como el mar en calma, sino los ejemplos que dio ahí tienen que ver con lo que llama lo sublime dinámico, que es una fuerza, ¿no? Similar a lo que vimos en Burke, una fuerza desatada de la naturaleza frente a la que el hombre como ser natural es impotente. ¿Qué hago yo en mi cáscara de nuez frente a una tormenta en el medio del mar? En tanto ser natural, en tanto ser físico. Nada, estoy a merced completamente de eso. Pero, dice Kant, eso despierta en nosotros la representación de nuestra superioridad en tantos seres libres. Es decir, esa profundidad de lo sublime como no puede ser de la naturaleza. Esto es lo que dice Kant. No es natural, porque la naturaleza está ya determinada por esta forma, o sea, no es infinito. Pero entonces, ¿por qué me despierta a mí la sensación de lo infinito? ¿No? Bueno, porque mi imaginación se ve, la imaginación no es para lo que es para nosotros, simplemente, sino que tiene un rol en esa capacidad de organizar la experiencia. Pero no puede, es una experiencia demasiado sobrecogedora, demasiado fuerte, demasiado grande. Y entonces, ¿a quién llama esa imaginación? A la razón, porque dice, bueno, esto es medio infinito, vení, razón, disculpen esta, ¿no? Pero es eso, y la razón dice, ¿no? El mar, perfecto. Entonces, lo que encuentra ahí, en esa profundidad, es la profundidad de nuestras ideas de libertad. Despierta esa conciencia de que no somos puro mecanismo y pura naturaleza, sino que a la vez somos seres suprasensibles. Entonces tenemos un despertar de lo suprasensible que aparece luego de que lo sensible se nos muestra violentándonos. Y eso que podía llegar a pensarse como un mundo donde podíamos encontrarnos cómodos como seres naturales, de pronto aparece la tormenta, y entonces me invita a mí a realizar una elección como ser libre. ¿Qué hago frente a esa tormenta? ¿Me tiro a la tormenta? ¿Qué hago frente a ese ejército que es superior en número? Me explico nuevamente esquemáticamente porque quiero que se entienda, porque para mí esto está buenísimo. Para Kant, la naturaleza sigue siendo en cierto sentido tan ordenada como para los griegos, con la diferencia de que ese orden está ahora en nosotros, puesto por nosotros. Pero no hay gran diferencia en eso. La naturaleza, en tanto fenómeno, es una naturaleza ordenada, con la diferencia también de que eso que llamamos naturaleza no es el mundo. Los griegos no hacían esta diferencia entre un mundo al que yo no podía acceder y lo fenoménico. Pero ese mundo natural, que es el mundo del cual la física nos da sus leyes, está ordenado. Y porque está ordenado, la física nos puede dar sus leyes. Ahora, el mundo natural, el mundo sensible, a veces nos guiña un ojo, es lo que parece decirnos Kant. Es un ojo terrible, es un ojo inconmensurable, que violenta nuestra capacidad sensible y hace despertar en nosotros lo que de suprasensible o de seres libres tenemos, lo que de sobrenatural tenemos. Recuerda que dijimos, queda por fuera el mundo, queda por fuera el alma, queda por fuera Dios, lo sobrenatural. Queda una naturaleza física. Bueno, pero nosotros a la vez seguimos siendo sobrenaturales. Lo que nuestra razón, que elige libremente, que se plantea fines, es sobrenatural, porque no está sujeta a la mecánica. ¿Sí? Mi cuerpo va a caer si yo me tiro por acá, pero yo decido si me tiro o no. Y yo sé que, y esa es la cuestión, yo sé que aún tirándome, ¿no? Voy a caer, pero aún así decido hacerlo. Cosa que ningún papel hace, digamos, ¿no? Entonces, el objeto sublime, o en realidad, porque no hay objeto, la experiencia en lo sublime, nos diría algo así como, y es como si hablara, discúlpenme, al intentar contemplarme, al intentar aprenderme totalmente en mi grandiosidad, tus sentidos y tu imaginación se ven violentadas. Al sentir el poder amenazante sobre tu minúsculo cuerpo y tus fuerzas naturales sobrepasadas, porque somos insignificantes, se despierta en vos la conciencia de tu libertad, que hace de vos un ser moral y que afirma el abismo que hay entre nosotros.
Ese sentimiento es el más grandioso al que puedes acceder, dice Kant. Y muy similar a lo que decía Burke, pero Burke lo decía, ¿no?, porque nos daba mucho miedo por la autoconservación. Acá no, acá es porque nos hace acordar que somos seres morales. Y para Kant eso es lo más, así como para Aristóteles, ¿no?, era Kant, que es un moralista, ¿no?, ese es el máximo sentimiento. Por eso para Kant, la figura del guerrero que enfrenta una fuerza mayor con el solo poder de su determinación es para todos el mayor objeto de admiración. Admiramos a aquel que, sabiendo que va a ser derrotado, va y enfrenta a los enemigos. ¿Por qué? Porque muestra que no hay un cálculo físico ahí. Ya sabe que va a ser derrotado, muestra que es un ser libre. Yo soy un ser libre cuando le digo a la naturaleza, vos sos grande, yo soy más grande, mirá. Mirá cómo me muero ahí, ¿no? Esa es una grandiosidad que solamente un ser libre puede realizar. Y eso es el sentimiento de lo sublime. O sea, es David contra Goliat, ¿no? O el marinero contra el mar embravecido, ¿no? Es decir, el sentimiento de libertad, esa es la palabra, de quien se enfrenta a algo infinitamente poderoso. El que le dice, vos Dios, ¿quién sos para? Ese, ¿no? Ahí donde es desproporcionado. Bien, me emocioné un poco. Hagamos un repaso entonces de lo que vimos y veamos qué relaciones podemos encontrar entre estas concepciones y el mundo de las obras de arte. Estemos o no, entonces, en una etapa donde se entienda el arte como mímesis, como representación, se le exige a la obra que se adecue a las capacidades de percepción del espectador. En el caso de Platón, vimos que el arte tiene que alejarse lo menos posible de la realidad que representa, ¿no? No engañar a los sentidos, que de por sí son frágiles. Para Aristóteles, si bien la tragedia no tiene que ser verdadera, él dice que tiene que ser verosímil, ¿sí?, no verdadera, la presentación que hace de la acción tiene que poder ser aprendida en su totalidad, dijimos. Algo similar pasa en el medioevo, cuando el autor verdadero, dijimos, es Dios, y todo lo infinito proviene de Dios, mientras que los ritmos que hacen los hombres son limitados, tanto en extensión como en duración, y también la capacidad receptiva para poder juzgar esos ritmos. En la modernidad, el hombre pasa de ser mera criatura a creador, ¿no? Se empieza a firmar las obras de arte, ¿no?, en el Renacimiento, y la percepción como elemento de conocimiento es tema central de la reflexión filosófica, la percepción en la modernidad. Aún también las reflexiones que tienen los artistas, se empieza a pintar en perspectiva, por ejemplo, ¿no? La perspectiva empieza a ser una perspectiva humana. Hasta tal punto, esa perspectiva es humana, que en el pensamiento crítico kantiano, que es lo que estuvimos viendo, es el sujeto el que termina constituyendo al objeto. Ya sucede desde Kant, pero en Kant es más evidente, es decir, toda la naturaleza está constituida por el sujeto trascendental, no por cada uno subjetivamente, no es eso. El sujeto trascendental es aquella estructura universal de la cual todos formamos parte. Bien. Por este motivo, la naturaleza no puede presentarse como infinita, es lo que dijimos, ¿no? Porque justamente es un resultado de estas categorías nuestras. Y aunque a veces parece ser demasiado grande o demasiado poderosa en relación con el hombre, como ser natural, es el hombre en tanto ser supersensible que es capaz de realizar obras de arte, por ejemplo. No solamente de realizar obras morales. Entonces, la relación que se establece entre el sujeto creador y el sujeto espectador respecto al objeto creado es simétrica. Es decir, los dos tienen que tratar con una materialidad limitada que pretende ser más de lo que está ahí. Entonces, hay una escisión, hay una separación justamente entre lo que está y lo que se puede encontrar, ¿no? Yo soy Duchamp, te digo, mi obra de arte es esa botella de Aquarius. Eso es limitado, está bien. Ahora, ¿qué se puede encontrar ahí? Bueno, eso es ilimitado, desde varios sentidos. Se los leo respecto al concepto de belleza en la filósofa Simone Weil. El arte es una tentativa para transportar a una materia finita, modelada por el hombre, una imagen de la belleza infinita del universo entero. Y aunque en el mundo contemporáneo, digamos, ya no nos movamos necesariamente al reino de la belleza, ¿no?, podemos reemplazar ese componente infinito por otro, por ejemplo, la libertad, la expresión individual, la interpretación,
¿no? De todas maneras hay algo infinito en relación a algo que es material, finito. Bien. En todo caso, lo que sigue saltando a la vista es el hecho de la violencia que comporta hacer entrar algo ilimitado en lo limitado de la materia. Y eso es lo que muchos artistas de alguna manera intentan hacer, aún solamente diciendo, bueno, las interpretaciones son ilimitadas. En tanto botella de Aquarius no son ilimitadas las interpretaciones, y en tanto física, química y demás tampoco son ilimitadas, ¿no? Ese es el análisis que podemos hacer de la botella. Bien, vamos entonces al mundo del arte contemporáneo. Está marcado obviamente por la revolución que significaron, ¿no?, las vanguardias artísticas a principios del siglo XX, sobre todo en el terreno de las artes plásticas, por eso los ejemplos van un poco por ese lado. Y este es un lugar justamente privilegiado para entender la relación entre lo infinito y lo limitado en el arte, porque en las artes plásticas esta emergencia de transponer lo material se manifiesta claramente, ¿no?, un poco más claramente que en otras artes, sobre todo cuando llegamos al punto en el que todo parece estar permitido. Esa es una de las definiciones del arte contemporáneo, es el momento en el que todo está permitido. Hay algunos pensadores que ponen ese momento en el micitorio de Duchamp, hay otros que lo ponen como Arthur Danto en las cajas brillo de Andy Warhol, es decir, en el arte pop, pero no importa eso para nosotros. Lo que se manifiesta claramente es que el arte plástico contemporáneo tomó un camino, mejor, varios caminos, por lo que ha, digamos, traspasado todos los supuestos posibles y todas las limitaciones que se presentaban antes como inamovibles, que son un poco las que estuvimos viendo. Les leo como Arthur Danto, que tiene una obra clásica que se llama Después del fin del arte, trabaja esta cuestión. Dice Danto: el nuestro es un momento de profundo pluralismo y total tolerancia, al menos y tal vez solo en arte, no hay reglas. Y Theodor Adorno, en su estética, abre así, dice: ha llegado a ser evidente que nada referente al arte es evidente, ni en él mismo, ni en su relación con la totalidad, ni siquiera en su derecho a la existencia. Entonces, caído el paradigma moderno, en crisis, el mundo del arte puede también explorar más allá de esas fronteras materiales de la modernidad. Vamos a ver muy brevemente dos de esas posibles exploraciones. En 1958, Alan Caprow realiza el primer happening. Su intención era la de echar por tierra la distinción entre un sujeto y un objeto en el mundo del arte. En lugar del objeto cuadro, que el espectador sujeto va a ver, justamente, el objeto experiencia, que no se completa sin el espectador. No hay un objeto de arte previo, ¿no? Hace falta la participación activa del sujeto. Entonces, el sujeto pasa de ser un simple espectador a ser un actor, y el espacio de la obra de arte deja ese rol de tótem, ¿no?, que está ahí, para convertirse en un universo de fronteras dilatadas. ¿A dónde termina? ¿No? Entramos hoy en día al Museo de Arte Contemporáneo y ya nos avisan que ya estábamos adentro de la obra, ¿no? ¿A dónde empieza y a dónde termina esa obra? Les leo lo que dice Alan Caprow. Dice: tenía que sacar el cuadro de la pared. Comencé a realizar collage de acciones que eran cada vez más y más grandes. Materiales como luces eléctricas o mecanismos que producían sonido llenaban toda la galería. Así que uno podía caminar por la obra. Tenía la idea de trabajar con la imagen del espacio einsteiniano de un campo total, un campo unido. Nada tenía una frontera. Aristóteles, pobre, está revolcándose en su tumba. Bien, encontramos entonces acá alusiones a los nuevos paradigmas de la física, a la disolución del espectador pasivo, a la confluencia de experiencias que combinan espacio y tiempo en obras más y más grandes. En ningún momento, esto es muy importante, los asistentes a un happening pueden abarcar la materialidad de la obra en su totalidad. No hay posibilidad, la obra está armada de tal modo que nadie puede contemplarla absolutamente. Y quizás lo más importante, ni siquiera un espectador divino puede, digamos, omnipotente, ser capaz de asumir el rol de un espectador total. Porque la obra se compone por ese recorrido, por cada recorrido único que hace cada participante de esa obra. Entonces, ¿por qué? Porque la obra está siempre inacabada en ese sentido, no siempre acechante. El artista, entonces,
sabe de esta limitación que tenemos, por supuesto, en la aprehensión de los hombres, pero en lugar de limitar su obra, que es lo que hizo durante 2000 y pico de años, juega con esos límites, ofreciendo una experiencia que trastoca justamente el sentido mismo del límite. Unos años más tarde, en la década del 60, se abre camino, sobre todo en Estados Unidos, el arte conceptual. Estados Unidos y Gran Bretaña, digamos, el mundo anglosajón, ¿no? Con obras justamente donde lo material tiende a desvanecerse para dejarle la primacía al concepto. Y así nos encontramos con términos como anti-object art, ¿no? Un arte anti-objeto, o post-object art, ¿no? Un arte post-objetual, que designan entonces un tipo de arte en el que la idea, el concepto, no precisa de la materia para expresarse, rozando de esta manera a la filosofía. Porque si yo voy a presentar una idea y ya, ¿no? Bueno, y justamente el arte conceptual se alimentó muchísimo, sobre todo de la filosofía analítica, la filosofía anglosajona, y mucha de la producción del arte conceptual tuvo que ver con el giro lingüístico de la filosofía del siglo XX, en particular tomado y producido por esa filosofía anglosajona. Una pequeña cita de 1967 de Sol Lewis, alguien que participó activamente de todos estos movimientos, de un texto que se llama Parágrafos sobre el arte conceptual, dice así: la idea es una máquina que genera arte. El objetivo del artista conceptual es hacer que su trabajo sea mentalmente interesante para el espectador. Está escribiendo un libro de filosofía. ¿Qué quiere decir mentalmente interesante? No plásticamente, no sensitivamente. Entonces, la unión entre el espectador como una máquina sensitiva y la obra de arte como materia, de la cual estuvimos hablando, se desvanece, ¿no? Para generar una comunicación casi directa entre la idea del artista y el espectador, como ser capaz de recibir ideas, ¿no? Cito nuevamente: todo aquello que dirija la atención a los atributos físicos se opone a la comprensión de la idea. La idea en sí, acá sí parece Platón, ¿no? La idea en sí, aunque no aparezca visualizada, es tanto una obra de arte como el producto final. Y no hace falta que presente el producto, ya hay obra de arte cuando pienso el concepto. La gente ya está, ¿no? Por eso no hay límite para lo que es arte. Entonces queda diluida la frontera entre lo material, ¿no? Entre Descartes, otro que no se vuelve loco en algún punto, ¿no? Ya no hay más res cogitans y res extensa, ya no hay más, ¿no? Espacialidad y pensamiento. ¿Sí? Tanto la idea justamente parece poder prescindir de este soporte material, o en todo caso entenderlo como un modo de presentación necesario para la mostración, porque si no se quedan sin museo estos tipos, ¿no? Pero ya no es el lugar donde se encuentra el arte, no está ahí en esa materialidad. Cito a otra participante muy importante de estos movimientos, Lucy Lippard, que tiene una obra, un artículo que se llama La desmaterialización del arte. Ahí dice: a medida que una gran parte de las obras se diseñan en el estudio, pero se ejecutan en otro lugar por parte de operarios especializados, a medida que el objeto se convierte en mero producto final, un cierto número de artistas ha comenzado a perder el interés en la evolución física de la obra de arte. El taller se está convirtiendo de nuevo en un estudio. Esta tendencia parece estar provocando una profunda desmaterialización del arte, especialmente del arte como objeto, y si continúa avanzando el objeto podría acabar siendo algo completamente obsoleto. Esto es de la década del 60 también. El objeto no se convirtió en obsoleto, digamos, ¿no? En el mundo del arte, pero su papel de mediador entre lo infinito del artista y lo infinito del espectador, ¿no? En tanto estos dos seres libres, suprasensibles, fue puesto en tela de juicio como algo prácticamente accesorio. A modo de conclusión, y ya ahora voy a ir terminando, voy a pasar la gorra y vamos a charlar. Para Platón, el arte mimético era la degradación de la degradación, es decir, la mala copia del mundo sensible, que es de por sí la mala copia del mundo inteligible. La idea de hombre, el hombre pintado, un desastre, una degradación ontológica. El intento de la filosofía platónica, en cambio, es la contemplación directa de las ideas sin ningún tipo de representación, algo
que se acerca al arte conceptual. Ahí para varios papers, ¿no? Y a ella ya se le había ocurrido, ¿no? Bueno. La cárcel de los sentidos es la caverna de la alegoría, justamente. Lo ilimitado siempre va a quedar grande en ese continente de la materia, ¿no? Por eso hay que salir de la caverna. Sin embargo, en ese sentido, la obra de arte cobra una importancia vital, porque la obra de arte se presenta limitada materialmente, porque no podría ser de otra manera, algo que esta obra, gran obra de arte de Dios, digamos, ¿no? Y en esa limitación está el infinito aguardando. Toda obra de arte entonces es un más allá, un soy más de lo que parezco a simple vista, porque en cada obra hay una propuesta de mundo que desborda la aparición misma de ese objeto. En el mundo contemporáneo, donde la filosofía, la ciencia y el arte ya no tienen estas armazones tan rígidas, ¿no?, que estuvimos viendo al principio, la obra artística entonces puede jugar a traspasar y a ensombrecer esos límites impuestos por su misma condición de obra. Y estos son los ejemplos que vimos un poco al final, este juego con esos límites mismos de la obra. Puede trabajar ese límite como idea y hacerse tan grande como ella misma se lo permita. Este infinito es, para decirlo en términos modernos, la libertad humana. Y cierro con esto. El mundo se nos ofrece, aunque no lo hayamos solicitado. Esta no es la tragedia de Kant, pero la libertad de Kant responde de alguna manera a esa tragedia, a esa violencia gigantesca de no haber pedido estar en el mundo. Respondemos con ilimitada grandeza. La cicatriz que dejamos como testigo de esa lucha es el arte. Gracias.